Actores que hablaron de más. Los actores nunca son ajenos a la realidad, conocen el mundo y tienen un punto de vista de su funcionamiento, pero eso algunas veces no solo puede costarles la carrera, sino la vida. Hoy en Hollywood al desnudo, actores que hablaron de más y fueron silenciados. Surprise Me. Desde siempre, artistas de diferentes ámbitos hablan públicamente sobre política, religión, salud, ecología y otros temas importantes. También militan por las causas que consideran justas. Los discursos más resonantes provienen de los actores, ya que tienen más visibilidad, especialmente cuando son estrellas. Pero incluso los astros más icónicos pueden correr peligro. No deberíamos abusar del foco que le damos a la opinión de un actor que al fin y al cabo no tiene formación ni en ambientalismo, ni en sociopolítica, ni etcétera. Pero también es verdad que, oye, si tienes más foco atencional sobre ti, es obvio que vas a querer usarlo. Por ciertas frases o actitudes. Ocurre cuando expresan posturas ideológicas que chocan con determinados gobiernos, aunque también debido a distintas cuestiones igual de delicadas. Y sobre todo hay que tener en cuenta que estas personas, por un lado, han visto mucho de las cosas que pasan entre bastidores, pero al mismo tiempo están desconectados de la realidad. Ellos no viven en el mismo planeta que vivimos tú y yo. Por lo tanto, es valiosa su opinión y no lo es al mismo tiempo. Abundan los casos, y algunos pasaron a ser muy relevantes. A principios del siglo XX, Alemania tenía una de las industrias del cine más importantes. ¡Viva Alemania y toda su gente! Y su estrella máxima era Conrad Veidt. Participó en films emblemáticos, como El gabinete del Dr. Caligari. ¿Este no es el que inspiró estéticamente al Joker? También fue convocado por Hollywood para protagonizar El hombre que ríe. Efectivamente. Pero la vida de Veidt cambió en marzo de 1933, cuando el régimen nazi llegó al poder. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, impuso un cuestionario inusual. Todo integrante de la industria cinematográfica alemana debía declarar su raza. Solo así podrían seguir trabajando. Muchos artistas y técnicos que se oponían al nazismo debieron enterrar sus ideales. Por el contrario, Veidt declaró que era judío. En realidad judía era su esposa, Jonah Prager, y varios de sus Le echó huevos, amigos, pero él quería brindarles su apoyo. No se arrepintió de su decisión, aun cuando perdió trabajos. Veidt dijo que emigraría a Gran Bretaña y añadió que allí quería protagonizar la película You Sus, que condenaría el antisemitismo. Antes de armar las valijas con su esposa, ambos fueron puestos bajo arresto domiciliario, por orden de Goebbels. Se necesitó de la intervención diplomática del gobierno británico para poder salir de Alemania. Ya en Inglaterra, Veidt actuó en You Sus. Tampoco perdió contacto con Hollywood. Brilló en producciones del calibre de Casablanca, en la que justamente interpreta a un nazi. ¿Este tipo es el mismo? No tenía ni idea. Los medios, al servicio de Adolf Hitler, lo consideraban un traidor. Veidt fue apenas uno de los artistas que por esa época debieron abandonar Europa para exiliarse en Estados Unidos. Pero Hollywood pronto se volvió blanco de otras persecuciones. El macartismo, correcto. En 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de un nuevo enfrentamiento político e ideológico, la Guerra Fría. Esta vez el conflicto fue entre Estados Unidos, estandarte del capitalismo, y la Unión Soviética, base del régimen comunista. El gobierno estadounidense temía una invasión comunista y también creía inminente una subversión comunista dentro del país. Así surgió una campaña para erradicar la amenaza roja. El senador republicano Joseph McCarthy fue designado para hallar posibles agentes soviéticos infiltrados. Es increíble la diferencia de poder entre un senador en Estados Unidos y un senador en, por ejemplo, España. En el sentido de, me refiero internamente, ¿no? Allí un senador básicamente puede cambiar el país entero. Aquí un senador no sabemos ni sus nombres. El Senado literalmente inútil, no vale para nada. Integrantes del Partido Comunista. Así nació un fenómeno conocido como la Casa de Brujas, o macartismo. Las investigaciones de McCarthy se extendieron a Hollywood. Actores, directores, productores y guionistas fueron citados a declarar en el Congreso. Todo aquel que no lo hiciera, o que fuera comunista, o no diera señales de patriotismo, pasó a engrosar una lista negra. De inmediato, la Casa de Brujas perjudicó a los profesionales de Hollywood. Uno de los más afectados fue Charles Chaplin, con la sátira El Gran Dictador. Chaplin, ok. Quedó en la mira de la ley.
A ver, incluso a Einstein lo querían tachar de comunista, o sea que al macartismo se le fue bastante la olla por aquel entonces. Aunque no había pruebas de su militancia, era conocida su simpatía por el comunismo. En 1952 viajó a su Gran Bretaña natal para el estreno de Candilejas. Cuando quiso volver a los Estados Unidos, no se le permitió ingresar al país. Enfurecido, debió exiliarse en Suiza. Recién volvería a pisar California 20 años más tarde para recibir un Oscar ¿Este es Chaplin de viejo? honorífico. Mientras muchos artistas terminaron exiliados, en Hollywood se desató una batalla. Algunos actores colaboraron con McCarthy, delatando a sus colegas. Adolphe Menjou lo hizo con placer y hasta se autodefinió como un hostigador de rojos. Sterling Hayden también dio varios nombres, pero se arrepintió. Sin embargo, ninguno cooperó tanto como Ronald Reagan, por entonces Vaya, qué cosas, ¿eh? A veces se nos olvida los inicios de Ronald Reagan. presidente del sindicato de actores, una lucha que llevó a otro nivel, cuando años más tarde se convirtió en presidente de Estados Unidos. Uno de los actores más perseguidos por el macartismo fue John Garfield. Supo ser una luminaria en los 40, ¿En pero serio? su relación con comunistas y su repudio a McCarthy lo llevaron a ser acusado de rojo. Se negó a delatar colegas, por lo que sufrió el desempleo y la marginación. Los problemas propiciaron su muerte de un infarto a los 49 años. Así como hubo actores a disposición del macartismo, otros lo enfrentaron. Estrellas del calibre de Humphrey Bogart, Lauren Bacall y Gene Kelly ingresaron al Comité por la Primera Enmienda, grupo formado para apoyar a los trabajadores de la industria cinematográfica, que las autoridades querían encarcelar por comunistas. En 1947, todos marcharon a De no ser porque los estadounidenses, a diferencia de otros países, respetan mucho su propia constitución. ¡Wow! Aquello se habría convertido en un imperio autocrático, pero sin máscaras. Washington para demostrar su repudio a la caza de brujas. Pero McCarthy y el Comité de Actividades Antiamericanas seguían siendo demasiado poderosos. La paranoia y el miedo eran totales, y hasta los más famosos debieron abandonar la lucha. En 1948, Bogart escribió un artículo para la revista Photoplay, en donde defendió la libertad de expresión, aunque alegó no ser comunista. En tanto, otros cineastas protestaron mediante Es que ese es el problema, o sea, cuando la persecución es tan bestia, el simple hecho de decir os estáis pasando con la persecución ya te pone automáticamente en el punto de mira. Por eso muchas veces pienso que el macartismo ha vuelto. Tal vez no como lo era en aquella época, pero desde luego está al servicio de otras cosas. sus películas. Fred Zinnemann, director polaco que había huido del nazismo, dirigió el western High Noon. La historia se centra en un sheriff al que todos le dan la espalda cuando es acosado por un criminal vengativo. El film estuvo protagonizado por Gary Cooper, que era afín al macartismo. Eso no le impidió defender al guionista Carl Foreman, metido en la lista negra. El macartismo comenzó a desaparecer a principios de los 60 y parecía que ya ningún actor sería perseguido por su orientación política en Estados Unidos. Pero no fue así. Jane Sever, no tengo ni idea. Hola Mary, no sé quién es este o A esta. este caso ya le dedicamos un video completo. En 1960, Above de Soufflé consagró al director Jean-Luc Godard, impulsó la Nouvelle Vague francesa y convirtió en estrella a su protagonista femenina. La Nouvelle Vague francesa. O dicho de otra forma, ¿cómo convencer al público de que una película increíblemente aburrida y sin rumbo y que no va a ninguna parte ni tiene ningún propósito es una obra de arte porque es demasiado compleja para que la entiendas? Estadounidense Jean Seberg. Tenía todo para seguir brillando, pero su vida fue un infierno. De chica, Seberg apoyaba a la comunidad negra. En 1968 se acercó a las Panteras Negras, un organismo de izquierda que defendía los derechos de los afroamericanos. Durante años los ayudó económicamente y también mantuvo romances con sus principales dirigentes. Raymond Hewitt, Me parece que ha vendido de forma bastante suave a lo que realmente eran y hacían los Panteras Negras, ¿eh? Pero bueno. y Hakim Jamal. Pero las Panteras Negras eran espiados por el FBI, que se amparaba en el Counter Intelligence Program, mejor conocido como COINTELPRO, un programa de contrainteligencia clandestino creado para vigilar y desenmascarar organizaciones políticas dentro de Estados Unidos. Sin proponérselo, Seberg pasó a ser un nuevo objetivo. Se le abrió un expediente y los agentes intervinieron su línea telefónica.
y colocaron micrófonos en su casa. La misión era degradar la imagen de la estrella. En 1961 captaron una conversación telefónica entre Seberg y una integrante de las Panteras Negras. La actriz le dijo que estaba embarazada, aunque no estaba segura de que el padre fuera su marido, el director Romain Gary. Entonces el FBI esparció en los medios el rumor de que esperaba un hijo de los líderes de las Panteras Negras. ¡Wow! ¡Qué hijos de puta! El escándalo fue absoluto. Además de ser un embarazo de una relación extramatrimonial, el progenitor Además, un sinsentido esparcir ese rumor, porque en cuanto que el niño nazca y veas que es blanco, se te derrumba todo el relato. podría ser el dirigente de un grupo Pero bueno, cuando destruyes la imagen pública de una persona, ya da igual. Ya da igual las pruebas, ya da igual todo. Ya le has manchado, ya le jodiste. Uy, extremista. El verdadero padre resultó ser Carlos Ornelas, un amante mexicano. Pero eso pasó a segundo plano. ¿ves? Seberg dio a luz prematuramente a una niña que murió a los 2 días. Eso la desmoronó y sucumbió a los excesos. También deterioró su vida sentimental y profesional, pero nadie imaginó su trágico destino. En septiembre de 1979, su cuerpo fue encontrado envuelto en una manta, dentro del asiento trasero de su Renault blanco. También se hallaron un frasco de barbitúricos, una botella de agua mineral vacía y una carta que ella había escrito para pedirle perdón a Alexander, su hijo. La policía francesa confirmó que en el cuerpo se habían encontrado 8 gramos de alcohol, una cantidad excesiva. Aún así, no fue posible encontrar botellas ni otros recipientes con bebidas alcohólicas. Gary vaya, suspicious. denunció al FBI, que ya no se amparaban en el COINTELPRO. Las autoridades admitieron haber ¿Y por qué iba a envolverse a sí misma en una manta? Cuando es que de verdad, qué descaro. perseguido y denigrado a Seberg. Sin embargo, nunca pudo comprobarse la relación entre el FBI y la muerte de la actriz. La muerte de Jean Seberg sigue Y siendo todo porque era amiga de las Panteras Negras. Ni siquiera militaba con ellos ni nada. un misterio, aunque persiste la creencia de que fue silenciada. Mel Gibson, bueno, Mel Gibson se le fue bastante la mano, ¿eh? A Mel Gibson se le fue un poquito la olla, pero bueno, a ver qué nos cuentan. Los 80 y los 90, Mel Gibson era una de las figuras más carismáticas y respetadas de Hollywood. Protagonizó sucesos taquilleros y como director ganó el Oscar por Braveheart. Todos lo amaban. ¿Cómo se le puede dar a alguien un Oscar por Braveheart con lo coñazo que es Braveheart? Dios mío, qué película más soporífera. Tenía el mundo a sus pies, pero Gibson comenzó a ser devorado por las polémicas. En 1998 brindó una entrevista informal, en la que se refirió a Hollywood como un lugar bizarro. En la misma nota habló de su colega Christopher Walken. Aseguró que en una fiesta de Nueva York, él flotaba de costado entre la gente y disfrutaba conversando acerca de torturas medievales. La caída del actor sucedió en julio del 2006. Iba conduciendo a alta velocidad por Malibú hasta que fue detenido por una patrulla. El oficial James Mee descubrió que estaba ebrio y llevaba una botella abierta de una bebida alcohólica. Al ser arrestado, un Gibson fuera de sí le preguntó si era judío y vociferó ¿Qué? que los judíos eran culpables de todas las guerras del mundo. Hostias, hermano. El revuelo fue ¿Saben qué es lo peor? Que eso sigue pasando. Es increíble. Increíble, chicos, que a estas alturas del cuento, cada vez que hay un problema nacional o internacional, venga una caterva de idiotas ultraconspiranoicos a decirte, ¡ay! En el fondo son los judíos manipulándolo todo. ¡No, hermano! ¡No! ¡Por Dios, sal de ahí! mayúsculo. Gibson pidió disculpas en los medios, pero recibió una pena de 3 años de libertad condicional y fue marginado de Hollywood. Sin embargo, Además, esto no fue todo. A Mel Gibson también le pasó que le pillaron una conversación con su esposa en la que también estaba hiperalcoholizado y le gritaba y se ponía violento, todo por teléfono, afortunadamente, o sea que la violencia no era física. Y le decía de barbaridades y eso ensució muchísimo su imagen. O sea que entre las dos cosas, básicamente se quedó sin trabajo durante décadas. con el tiempo, volvió a actuar y a dirigir. Era evidente que la industria lo había perdonado, y eso dio pie a infinidad de teorías. Algunos comentarios indicaban que había chantajeado a los todopoderosos de Hollywood. Si no recibía otra oportunidad, revelaría sus secretos más perversos. En 2020, el propio Gibson hizo declaraciones truculentas. Denunció que el espectáculo estaba empapado de sangre de niños inocentes, debido a un ritual que consiste en beber sangre de bebé. Dios bendito. También dijo que en el año 2000 rechazó unirse a una secta.
Ahí terminó de comprender que Hollywood era el enemigo de la humanidad. En 2023 se dijo que estaba haciendo un documental sobre tráfico de personas. A ver, convengamos una cosa. Cuando un grupo de personas ya han alcanzado el máximo de popularidad posible, el máximo financiero posible, el máximo de poder social posible, llega un momento en el que dice, ¿cómo trasciendo? ¿Cómo continúo? Montando una secta o uniéndose a una secta y aumentando así aún más su sensación de poder. Esto es así. Lo que podría valerle una campaña de desprestigio. Toda aquella información fue desacreditada por los medios y los voceros del actor. Aún así, muchos afirman que Gibson oculta una verdad perturbadora, que los más influyentes impiden que vea la luz. Si les interesa este caso, también le dedicamos un video completo en el canal. Los casos de Gene Seberg y Mel Gibson terminaron ingresando al terreno de las teorías y conspiraciones. Aquí predominan casos relacionados con figuras que, al parecer, no murieron como el mundo pensaba. Se cree que fueron silenciados por enterarse de secretos que no les Vaya, 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 ¿quién está ahí con Jeffrey Epstein? Qué cosas, ¿eh? Qué increíble casualidad. respondía conocer. Marilyn Monroe fue y sigue siendo el paradigma de la estrella de cine. Marilyn Monroe. Creo que fue... ¿Por qué se cargaron a Monroe? Creo que fue porque se lió con el presidente y eso no convenía que se supiera o algo así. No me acuerdo muy bien, ahora vamos a verlo. Hasta que el 5 de agosto de 1962 apareció muerta en su casa. Según el informe forense, había ingerido una cantidad alarmante de barbitúricos. También se sabía que estaba lidiando con trastornos mentales. Aún así, había demasiados cabos sueltos. Surgieron toda clase de teorías de que había sido asesinada. Las más firmes apuntan a sus amantes en el poder, el presidente John Fitzgerald Kennedy y su hermano. Este último la habría intimidado para que no revelara los secretos del clan, ya que un escándalo opacaría su carrera política. Por otra parte, se especuló que la CIA la eliminó por hallar pruebas verdaderas de la existencia de vida extraterrestre. Pero ¿qué dices, por favor? Ese giro no me lo esperaba. Hubo varias investigaciones sobre la muerte de Monroe, pero ninguna llegó a buen puerto. No menos extraño fue el caso de Bruce Lee, el máximo astro de las artes marciales. Bruce Lee creo que murió por un colapso, un infarto cerebral o algo así. Em, hay tres teorías principales. La teoría esotérica es que un fantasma... Es que esto lo tengo que contar. Vamos a ver. Bruce Lee, ese es el nombre que él tomó, su nombre americano, ¿no? Pero su nombre verdadero, el cual no recuerdo, era un nombre de mujer. ¿Por qué? Pues porque su padre, por lo visto, había una maldición en su familia, su padre había hecho un trato con un demonio, ¿vale? Y a cambio de prosperidad o yo qué sé, le tenía que entregar a su primogénito varón. Entonces el padre de Bruce Lee no se le ocurrió otra cosa que decir, pues como ha nacido mi niño, que es primogénito y es varón, voy a ponerle nombre de mujer y además, mientras sea una niña, mientras sea un niño pequeño, que todavía no se distingue muy bien si es niño o niña a simple vista, vamos a vestirle con vestiditos de niña. Así el demonio dirá, ostras, es una niña y no le hará ningún daño. Cuando ya el niño creció lo suficiente, su padre incentivó que se fuera a América para huir de ese demonio. Pero finalmente el demonio le encontraría y se lo cargó de esta forma mágica y de paso también a su hijo que protagonizó la película del Cuervo, como venganza, ¿no? Como por intereses de demora. Claro, esa es la teoría esotérica absurda. Todo esto pasó, ¿eh? Lo del padre y los vestidos y tal, digo. La segunda teoría es que Bruce Lee llevaba una, una rutina de entrenamiento tan bestial, pero tan bestial, tan bestial, tan bestial, que acabó, pues nada, desembocándole en un infarto cerebral y chimpón para afuera. Y la tercera es que nada, ya está, tuvo mala suerte, tendría una enfermedad hereditaria genética y que se fue a la porra. Pero aquí nos van a contar que a lo mejor la CIA se lo cargó por algo. Veamos. Y el primer artista asiático que conquistó Hollywood. Nadie esperaba su repentina pérdida el 20 de julio de 1973, mientras preparaba su nuevo film, Game of Death. La versión oficial... Que además fue abominable lo que hicieron. Con esa película cogieron y pusieron en postproducción la cara de Bruce Lee sobre el cuerpo de otro actor y se nota muchísimo, es un despropósito. Es una falta de respeto y una depredación terrible lo que hicieron con Bruce Lee.
indica que se encontraba en la casa de la actriz Betty Ting Pei cuando sintió un fuerte dolor de cabeza. Ella le dio una píldora de Quagesic, un medicamento compuesto de aspirina y meprobamato, que lo dejó inconsciente y le terminó provocando la muerte. El informe forense reveló que había sufrido un edema cerebral, potenciado por una reacción alérgica al Quagesic. No obstante, hubo teorías de que en realidad fue asesinado. Se sabía que Lee generaba rechazo en su comunidad china por enseñar en Occidente. Exacto, por enseñar a los Weilong, creo que los llamaban a los occidentales, por enseñar las artes marciales a los occidentales, que hoy en día eso es normal, pero en aquella época estaba prohibidísimo. Es como, estás desvelando nuestros secretos. Artes marciales que solo debían permanecer entre ellos. Y de hecho le partieron la espalda. Y se recuperó en una rehabilitación prácticamente milagrosa, pero le partieron la espalda igual que a Batman. También se comentó que las triadas mandaron a eliminarlo por rechazar su protección. Además, hubo quienes sugirieron que Ting Pei le había suministrado el Quagesic a propósito, por orden de una sociedad secreta. Nuevas teorías aparecieron en 2020, cuando el colectivo Anonymous publicó un comunicado inquietante. Artistas que habían muerto en accidentes o se habían quitado la vida, supuestamente fueron asesinados por una red de trata de personas, vinculada al empresario Jeffrey Epstein. Vaya, Las vaya. principales víctimas serían el actor Paul Walker, la princesa Lady Di y los músicos Michael Jackson, Kurt Cobain, Chris Cornell. A ver, no va a tener ahora Epstein y su caterva de desalmadas criaturas del infierno la culpa de todo. Pero es verdad que hay una entrevista a Kurt Cobain que ha pasado por encima de todo y nadie le ha prestado atención, en la que Kurt Cobain dice, sin pestañear, sin importarle nada, en mitad de la entrevista, hay una isla cercana aquí en donde se hace depredación de menores y otras cosas muy terribles. Y están metidos ahí todos los cabecillas de Hollywood y demás personajes de estos que están todos en el candelero. Y el entrevistador se quedó como, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿A qué viene eso? Y Kurt Cobain, da igual, continuemos. Y esa entrevista está por ahí, la puedes ver. Bueno, a los pocos días murió. ¿Qué cosas? Entonces a lo mejor a ese sí que se lo cargaron, ¿Quién sabe? Pero porque fue muy descarado. Los otros, ¿qué tendrá que ver la princesa Diana con nada de esto? En fin, las cosas. Chester La mejor forma de ocultar una verdad es mezclar mentiras con verdades. Bennington y Avicii. Se dijo que Cobain había insinuado en una entrevista. No, insinuado no, lo dijo de forma ridículamente literal. Fue un puto descaro. La existencia de una isla donde se cometían actos aberrantes. Por otra parte, Avicii había intervenido en el videoclip de su canción For a Better Day, donde una mujer ajusticia a un grupo de hombres involucrados en asuntos oscuros con niños. Ninguna de estas teorías fue comprobada. En la actualidad, los actores pueden expresar sus opiniones sin que sus vidas corran peligro. No obstante, algunos comentarios pueden provocar que sean cancelados o despedidos de sus trabajos. Hubo casos de intérpretes que quedaron en el ojo de la tormenta por sus posturas acerca de cuestiones como la vacuna contra el COVID-19 y la guerra entre Israel y Palestina. Sobre esto último, resalta la situación de Melissa Barrera, actriz de la saga de Scream. Cuando se solidarizó con los palestinos, fue expulsada de la producción de Scream 7. En su cuenta de Instagram, ¿Cómo que Scream 7? ¿Se siguen haciendo películas de Scream, Dios mío? dijo que condena el odio y los prejuicios de cualquier tipo hacia cualquier grupo. También recibió el apoyo de numerosos colegas, pero eso no cambió su panorama. Actores que hablaron de más y fueron silenciados existen desde hace décadas. La fidelidad a sí mismos tuvo como consecuencia el desprestigio, el exilio, la persecución o la muerte. Algunos casos todavía son un enigma, pero todos generan debate y confirman que ni toda la fama y fortuna pueden contra el lado oscuro del poder. Fueron estrellas de la música, deslumbraron con canciones que se volvieron. Me gustó, like.